A continuación, en la introducción, partiremos de establecer el significado de la palabra educación. Según la Real Academia Española, viene del latín educatio, que hace relación a la acción de educar, y si buscamos educar, viene del latín educare y hace referencia a desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. En cuanto a la definición de derecho, la Real Academia Española menciona que hace referencia al conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera colectiva. Por lo tanto, al concebir el derecho a la educación como un derecho fundamental, es porque éste se deriva de la propia naturaleza humana y de ahí su carácter inviolable, intemporal y universal. En relación a los antecedentes, la alusión a la educación como un derecho de los ciudadanos aparece por primera vez en la Constitución de 1857, que con la declaración expresa la libertad de enseñanza y la ausencia de una declaración para que el Estado sea el impulsor de la educación, abre la puerta a la participación de los particulares en dicha tarea. En la Constitución de 1917 también se consagra la libertad de enseñanza y se da el carácter de laico y gratuito específicamente en la educación primaria. En 1934, además de agregar el artículo que la educación tendrá un carácter socialista, se señala que el Estado es el responsable fundamental para crear las condiciones para ejercer el derecho a la educación. En 1946 se suprime el carácter socialista de la educación y se agrega la gratuidad universal. Otro cambio fundamental se da en 1993, cuando se da la descentralización de la educación y se aprueba la Ley General de Educación. La última reforma se da en 1913, buscando tener nuevas relaciones entre la autoridad educativa y los docentes. A continuación, veremos un poco más el panorama del derecho a la educación en la práctica. El derecho a la educación consagrado en la Ley General de Educación tiene serias deficiencias en la práctica que en palabras de Latapí pueden ser señaladas en 3 puntos. Son ineficaces jurídicamente sus disposiciones sobre la equidad. El legislador no impone ninguna sanción a las autoridades que no traduzcan los ordenamientos en acciones concretas. Segundo, la ley incluye un capítulo a las infracciones, sanciones y el recurso administrativo, pero solo se refiere a los particulares. Las disposiciones legales no garantizan de modo suficiente una calidad razonablemente aceptable del servicio educativo. Con mayor profundidad, Latapí nos muestra que más que hacer del derecho a la educación uno exigible por el ciudadano, en la legislación se buscó como prioritario dar al Estado herramientas necesarias para el desarrollo del país. A continuación, daremos respuesta a la pregunta de la educación como un derecho humano ¿puede ser exigible? De acuerdo a Latapí, la bibliografía sobre este término maneja 2 variaciones, exigible y justiciable. La justiciabilidad de un derecho es que pueda ser invocado ante los tribunales y ser objeto del sistema judicial. La exigibilidad implica un concepto más amplio que incluye, además de lo judicial, medidas de carácter administrativo, social, legislativo, político, etc. Como mencionamos con anterioridad, la justiciabilidad del derecho a la educación en nuestro país es complicado, ya que no existen los mecanismos legales eficientes y eficaces para lograr un fallo favorable. Si es que un particular apelara una falta de aplicación del derecho en el caso de los bajos resultados académicos, por ejemplo. Y en relación a la exigibilidad, se requiere de una mayor conciencia social para exigir el cumplimiento del derecho y de ciudadanos comprometidos. Bien, a continuación daremos paso a las conclusiones y recomendaciones. La educación como un fenómeno social complejo requiere el involucramiento de toda la sociedad para que se pueda cumplir con los deseos más profundos de contar con un esquema de calidad, ya que como pudimos observar en esta realidad está incluida la aspiración más noble de todo ser humano por tener una vida plena. Derivado de lo anterior, creemos que deberíamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la mejora de esta realidad.
En relación al legislador, deben subsanarse los huecos en la ley para poder hacer justiciable el derecho a la educación, tanto en las legislaciones federales como estatales. Respecto a órganos del Estado, como las comisiones de derechos humanos a nivel federal y estatal, deben tener una actitud de mayor compromiso para poder atender eficazmente las quejas recibidas. En cuanto al Instituto Nacional de la Evaluación, debe ser más eficiente la valoración de hasta dónde se está cumpliendo por parte de los educadores y la estructura escolar con este derecho. Y en relación a los docentes, pedimos un mayor involucramiento en la tarea diaria y especialmente desde la perspectiva oficial, velar más por el desempeño de los estudiantes y no de los intereses sindicales y personales. No podemos olvidar que tenemos en nuestras manos lo más preciado de nuestra sociedad, como son los niños y jóvenes, es decir, nuestro futuro. Muchas gracias.